par. Listo. Miren, para terminar aquí esta parte de integrales, yo quiero que demostremos estos dos resultaditos, pues, sí, que están en el libro de Lima, sí, de análisis, volumen 1, 1989, INPA. Quiero que demostremos estos dos resultados, nada más. ¿Sí? Si demostramos el lema, ya prácticamente demostramos el teorema de la fórmula de Taylor con resto o con residuo en forma integral. ¿Listo? Y entonces la discusión, estábamos viendo sí, las primeras versiones preliminares de este teorema, ¿sí? Con n igual 1. ¿Listo? Entonces yo ya he hecho unas hipótesis. Supongamos que tenemos una función phi definida en el intervalo 0, 1. ¿Sí? En R, pues. R. Sí, eso. Supongamos que existen su primera y segunda derivada, ¿no? De phi. Phi 1 y phi 2 prima existen. ¿Sí? Entonces, yo he hecho una observación que es evidente, pues. Y es que, por ejemplo, phi evaluado en 1, todo esto se hace, esta aproximación se hace con este x, con 1. Phi evaluado en 1 es igual a phi evaluado en 0, más, aquí está como el residuo, miren, la integral de 0 a 1 de phi prima de x por dx. ¿Por qué eso es cierto, esa igualdad y es cierta? ¿Por qué? Eso es obvio porque esta integral que me da phi, es la antiderivada de phi prima, evaluado entre 0 y 1. Y entonces phi de 0, los phi de 0 se cancelan y me queda phi de 1 igual a phi de 1. Entonces esto no es interesante todavía. Es cierto, pero no interesante. Bueno, yo le dije que definiéramos esta función f igual a 1 menos t. Y g igual a phi. O coloquemos más bien g igual a phi prima, más bien. Creo que así funciona mejor. Sí. ¿Listo? Y aquí es claro que f prima es igual a menos 1. Cuando derivo con respecto a... yo usé la letra t. Usemos la letra t aquí. Hacemos todo con t y ya. Entonces, si f es igual a 1 menos t, phi prima es igual a menos 1. Así que esto aquí se puede escribir así como phi evaluado en 0 menos la integral 0 a 1 de f prima por phi por phi no, perdón, por g por dt. Porque phi prima es menos 1, con el menos de acá afuera queda positivo y g es igual a phi prima, esta igualdad es obvia. ¿Listo? Y bueno, ¿y para qué hago eso? Pues para que cuadren las cuentas. ¿Listo? Miren, de esa última línea, pasando acá, me queda que phi evaluado en 1 es igual a phi evaluado en 0, menos esa integral que está allí. Coloquemos al menos aquí. ¿Y cuánto me da esa integral? Pues es un producto. ¿Sí? Se hace con la fórmula de integración por partes. ¿Sí? Esa integral es primero que todo f por g, evaluada entre 0 y 1, menos la integral de f sin derivar por g' por dt. ¿Sí? Eso es la fórmula de integración por partes aplicada aquí. ¿Listo? Sí. ¿Y aquí qué obtengo entonces? Me queda que esto es igual a phi evaluado en 0 en esta primera parte, menos
Si f lo evalúo en 1, ¿sí? En este extremo superior, como f es 1 menos t, eso se anula, ¿sí? Y si lo evalúo en 0, me da f evaluado en 0 es 1 y g evaluado en 0 es phi' en 0. Entonces por aquí me queda phi' en 0. Sí. En 0, pero con signo negativo, ¿no? Porque esta es la evaluación en el extremo inferior. Menos esta integral que es de 0 a 1. Y esta integral, pues, recordemos que f es 1 menos t. Entonces, la integral de 0 a 1, de 1 menos t, por g'. Sí, pero si g es igual a phi', entonces g' es igual a phi 2'. Phi 2' de t por d. Y tenemos esa expresión. ¿Sí? Como aquí hay un menos en el corchete, afectando todo, y los dos términos dentro del corchete son negativos, esto al final queda así, toma esta forma. ¿Sí? Entonces, miren que phi evaluado en 1 se puede escribir como phi evaluado en 0 más phi' evaluado en 0 más esta integral. ¿Sí? Y yo puedo seguir haciendo ese truco. Listo, en el libro de Lima ustedes pueden ver. ¿Sí? Lo hacen de nuevo con, digamos, acabamos de mostrar esta formulita. Listo. Lo podemos hacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo? Con el cuidado que es necesario. Entonces, dice, suponga que phi tiene tercera derivada integrable en 0,1. Entonces, definamos esta función f de t, que ya no es 1 menos t, sino 1 menos t sobre 2. Y g de t ya va a ser g2'. ¿Sí? Y teniendo en cuenta eso, entonces tengo que reescribir esta última integral que me quedó aquí en términos de esa nueva f y g. Yo puedo reescribir esto de nuevo y usar método de integración por partes y esto se va extendiendo. ¿Sí? Aquí muestran exactamente las cuentas. Entonces, esta integral que me ha quedado antes, permítanme, la que están haciendo en este otro paso es escribiendo esta integral. Usando integración por partes de igual forma. Me queda que esa integral es ahorita esto. Listo. Y así puedo seguir el proceso. Entonces dice que a la final usted puede hacer eso n veces si f tiene derivada de orden n más 1 integrable. Y obtengo esta fórmula. ¿Listo? Sí. Y esta fórmula, pues, esto es Taylor, solamente que con x igual 1. ¿Sí? Y c igual 0. Entonces, por eso aquí no aparece nada. Aquí debería aparecer, por ejemplo, x menos c a la n. Aquí, por ejemplo, aparecería la 1. Aquí quería x menos c a la 2. Aquí x menos c a la n, pero en este caso, c es 0 y x es 1, entonces no aparecen estos términos. Y este viene siendo, pues, el residuo último. ¿Listo? Entonces ya el libro aquí enuncia el teorema y dice, bueno, supongo que usted tiene una función que satisface las condiciones del teorema de Taylor entre a y a más h. ¿Sí? Entonces, f evaluado en x, en a más h, perdón, es igual a f evaluado en a más f' en a por h, más lo mismo de la fórmula de Taylor de siempre hasta aquí. Este es el polinomio de Taylor, mejor dicho. Y el único es que el residuo es esta integral, ponderado por h a la n más 1. ¿Listo? Ese viene siendo el residuo que antes lo teníamos en una derivada de orden n más 1. Aquí es una integral. Y esto es mejor porque antes había que
decía que existe un x1 entre a y a más h, y ahorita no hablan de eso, sino que se tiene que resolver esta integral para hallar el error, ¿sí? ¿Cómo se demuestra el teorema? Simplemente defina esta función phi entre 0 y 1, así. Phi de t es igual a f elevado en a más th, ¿sí? Por ejemplo, si t es 0, phi de 0 es igual a fa, y si t es 1, phi de 1 es igual a f de a más h, ¿no? Entonces, usted reescribe, usted usa el lema anterior con esta función phi, definida así. Listo. Usa este lema, pero con phi igual a eso. Y teniendo en cuenta que la derivada de orden i en 0, phi, es igual a esto. Este hi de dónde aparece la derivada interna. Si usted derivó i veces, aparecen h a la i porque se multiplicó la derivada interna por la función i veces. Listo. Entonces, aplicar el lema de arriba con esta función. Se obtiene este resultado. Bien. Voy a ver si en el taller incorporo algo sobre esto. En el taller 2, para que lo discutamos en la asesoría. Listo, pero creo que ya se entiende un poco la idea, ¿no? Tendría que hacer las cuentas, pero ya hice el paso a paso, ¿no? O sea, primero es demostrar el lema, ya uno lo va demostrando así como les digo. Ya, por ejemplo, allí ya señalé esa integral en color rojo. Entonces, esa de nuevo la escribo como un producto, ¿sí? ¿Qué producto va a ser? F por G. ¿Quién es F? F tiene que ser una función que cuando la derive me dé 1 menos t. Entonces, en este caso, esta función va a ser 1 menos t a la 2 sobre 2. Aunque por ahí me queda un menos en derivada interna. Y G va a ser phi 2' y aplico de nuevo que esta integral se puede escribir así, como la integral de, menos la integral de 0 a 1 de f por g por dt. Uso método de integración por partes y por ahí me queda otra integral más allá. Y así voy extendiendo la fórmula. Y así se prueba este lema. Con el lema prueba el teorema. ¿Listo? Pero yo voy a poner un ejercicio en el taller para que podamos eh, investigar un poco más lo que está ocurriendo aquí. Y ver en qué caso puede eso ser útil. Alguna estimación. Uy, por aquí empezó a llover. Bueno, ¿qué más podemos decir? No, listo, con eso yo creo que es suficiente para tratar temas de integrales. ¿Listo? Por ahí también está el teorema, teorema de cambio de variable, ¿no? Método de sustitución, eso es fácil de demostrar también. Voy a ir en el taller. Y ya con eso hemos hecho un recorrido un poco por la teoría de integración desde el punto de vista de Riemann. En especial los teoremas principales para usar. ¿Qué sigue ahorita? Pues, ¿a qué nos vamos a dedicar los siguientes días? Nos vamos a dedicar al estudio de las series de funciones. ¿Listo? Secuencias y serie de funciones. ¿Sí? Todo aquí, pues, en portugués dice que tenemos distintas nociones de convergencia cuando se trata de funciones, ¿no? Hay una convergencia simple, convergencia uniforme. ¿Listo? ¿Qué motiva el estudio de esta teoría de las funciones? Pues él dice aquí que ciertos problemas en la matemática mm, se resuelven determinando un par de funciones o ciertas funciones que resuelven, que cumplen algunas condiciones. Para ser más exactos,
Si usted tiene un sistema de ecuaciones diferenciales, mm, generalmente un sistema de ecuaciones diferenciales no tiene solución. Entonces usted puede, digamos que, considerar una familia de funciones que aproximan la solución y luego mirar si existe un límite allí, una convergencia entre esas funciones, de tal modo que la función límite satisfaga exactamente la solución del problema, ¿no? Dice que esa es una de las motivaciones. Listo. Sí. Bueno. eh, entonces, hablemos sobre el tema más sencillo todavía, la convergencia simple, pues. Entonces, aquí tenemos que hacer una definición, ¿no? Entonces, supongo que usted tiene una familia de funciones. Entonces, se las tiene que indexar con un n aquí. Esta es una función. Ya. F1 es una función. Ya usted tiene F2 otra función. Y F3 otra función. Tiene una familia de funciones, ¿no? Indexadas por n. ¿Sí? Suponga que esa familia de funciones pues, están todas definidas en el mismo conjunto X. Digamos que este conjunto es su conjunto de los reales en R. Entonces, eso es una familia de funciones. N perteneciente a los naturales. Bien. Listo. Entonces, damos la notación que usa el libro. Sin una notación así. Bueno, no hay una notación, pero entonces digamos aquí, tengo una familia de funciones. Entonces, demos una definición, pues. Es una definición. Entonces, la definición dice así. Decimos que F converge. Decimos que esta familia de funciones, que yo la puedo escribir así también, notación nada más, indexadas por n, converge de forma simple a una función f también definida de x en R. Bueno, no sé si converge simplemente, cómo lo puedes decir. Converge puntualmente a f, pues, traduciéndolo a converge puntualmente a f, sí. Entonces se cumple la siguiente condición, pues. Sí, es cierto el siguiente límite. Sí, para todo X que pertenezca a este conjunto donde están definidas la familia de funciones, para todo X, pertenece a X, eh, el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? de, la, de cada una de las familias, la de Fn hablado en X, es igual a f de X. ¿Listo? Eso quiere decir que f, esta familia converge puntualmente a f. ¿Listo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Este límite qué es? ¿No? Este es un límite normal, porque miren, cuando usted fija un X, si usted tiene una familia de funciones y usted fija el X, entonces usted calcula F1 evaluado en X. Eso le da un numerito. Luego calcula F2
la otra función evaluada en el mismo x. Luego la otra función f3 evaluado en el mismo x, ¿sí? Entonces, si usted continúa así, lo que usted tiene aquí es una secuencia de números. Aquí ya no hablamos de una función porque la estamos evaluando en x. Esto es una secuencia de números. Usted puede llamar a esto A1, A2, A3, lo que sea. Y tenemos que ver si eso converge a otro número. ¿Qué número es el candidato? F en X. Si eso ocurre, pues la convergencia puntual se ocurre para todo X. ¿Listo? Entonces, para cada X yo tengo una secuencia de números reales. Para cada X en el dominio de esa familia de funciones. Esa es la convergencia puntual. Es una convergencia, digamos, débil, pues. ¿Y en qué sentido es que es débil esa convergencia? Es débil porque no es fuerte. Bueno, en serio, es débil porque nos gustaría que las propiedades que tuviesen estas funciones, esta familia de funciones, la función f, o sea, su límite las heredara, ¿sí? Por ejemplo, si esta familia de funciones es continua, sería bueno que su límite, su función límite también fuese continua, que heredara las propiedades de la familia, ¿sí? Cuando se pasa el límite puntual. Esta definición no cumple esa propiedad. No es una definición fuerte, ¿sí? Que transmita propiedades de la familia a la función límite. Pero es la primera definición de convergencia, la convergencia puntual. Listo, veamos un ejemplo, a ver. Sí. Entonces dice aquí, dada un subconjunto de X, considera una secuencia de números reales y G una función de X en R. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Si vamos a decir si quieren hacer preguntas, ¿sí está clara esa definición? Pues estamos confusos. ¿Hayan visto esto alguna vez? Sí, ¿no? Pues, convergencia de funciones. Entonces, miren, el primer ejemplo dice así, supongamos que usted tiene una secuencia de números. Estos son números reales. Notación, ¿no? Este es un subconjunto de los reales. Tiene una secuencia, de tal modo que esa secuencia converge a un número A. Si quieren, piensen en 1 sobre n. Esto converge al número A. ¿Listo? Y consideren qué otro elemento necesitamos. Esa secuencia, consideren una función g de x a r, una función cualquiera allí. Y definamos la siguiente familia. Definamos la familia de funciones gn, ¿sí? Igual a n por g. Si quieren, coloquémosle x, pues gnx igual a n por la función gx. Esta familia de funciones converge puntualmente a g. Conclusión. Gn. No sé si podemos considerar esta notación. Pero como aquí CP. Para decir que Gn converge puntualmente a g. Usemos este símbolo así. Para ahorrar reescritura. ¿Listo? ¿Y por qué eso es cierto?
Entonces considere un X cualquiera en el intervalo, demostrémoslo, sea X en el conjunto X mayúscula. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de los Gn cuando n tiende a infinito? Pues ese es ese límite es igual a para Gnx. Ese límite es igual al límite cuando n tiende a infinito de, como por definición, Gn es an por Gx. Pues an por Gx. Más bien, aquí me faltó escribir un a. ¿Listo? Y esto es igual a el límite de las an, porque Gx, G de x aquí es una constante. Entonces me queda el límite de las an, que es a. Me queda a por Gx. Eso para cada x. Entonces, conclusión, Gn converge puntualmente a por G. Un caso concreto más interesante, ¿cuál sería? De este ejemplo. Entonces, consideren un caso puntual de eso. Considere la familia, veámoslo como un ejemplo 2. ¿Sí? Ejemplo 1. Ya lo demostramos que converge puntualmente. Ejemplo 2. Entonces, considere que la secuencia n que dice allí es esta. 1 sobre n. ¿Listo? Con n perteneciente a los naturales. O sea, n igual 1, 2, 3. ¿Sí? Y consideremos una función, la función g de x igual a x nada más. Es claro que esta secuencia an converge a 0, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Es claro eso. Entonces consideremos gx igual a x y por lo tanto la familia de funciones gn de x igual a 1 sobre n por g. Consideremos este producto. O sea que sería x sobre n. Esta es la familia de funciones. ¿Listo? Y en virtud del teorema anterior, esto converge a 0 por g. Porque en este caso el límite de la an me da, no da, en este caso el a vendría siendo 0. Que 1 sobre n tendría a 0. Entonces, x sobre n converge puntualmente, ¿sí? En virtud de que ya demostramos el ejemplo 1. Estamos considerando lo mismo, una función y una secuencia. Converge puntualmente a 0. ¿Listo? ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Lima nos hace un dibujito. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que tenemos una familia de rectas. Para cada n, x sobre n es una recta que corta el origen y tiene pendiente 1 sobre n. Todas esas rectas cada vez tienen pendiente más pequeña, ¿listo? Miren aquí el dibujo. Entonces dice, lo que hemos mostrado es que ellas convergen puntualmente a 0. Que gráficamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a mirarlo gráficamente. Por aquí está el eje X. Y el eje Y. Y eso tiene una familia de funciones. Cuando n es 1, tiene la recta y igual a x. Sí. Y de ahí cuando n es 2, tiene la recta x sobre 2.
Entonces, cada vez las rectas tienen pendiente más pequeño, ¿no? Después tendrá otra recta pendiente más pequeña. ¿Sí? Así. Después una componente más pequeña todavía a medida que n aumenta, ¿cierto? Tiene ese comportamiento. Esta es la gráfica de Gn de x igual a x sobre n. Entonces, miren lo que está pasando. Miren. Si usted fija un x, que la convergencia puntual, por eso es puntual. Usted fija un punto, un x. Como que usted fijó este x aquí. Entonces, la primera función evaluada en x da por acá. G1. G2 da por aquí. G3 da por aquí. G4 da por aquí. ¿Hacia dónde tiende estos punticos? Esos punticos es simplemente este conjunto Gn evaluado en x cuando n va variando entre 1 e infinito. Sí, esta secuencia de puntos pues se acerca a 0, es obvio. Aquí converge a 0. ¿Listo? Y para cualquier x pasa lo mismo. Si usted escoge este x aquí, evalúa en G1, evalúa en G2, en G3 y genera otra secuencia que también tiende a 0. Entonces, en fin, toda esa familia está aquí, converge a 0 puntualmente. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo le puede hacer? Miren este ejemplo tan chévere, miren. Conseguir esta familia de funciones. Ejemplo 3. Y este ejemplo tiene que ver un poco con lo que les comentaba hace un rato, de que esta convergencia no es fuerte, en el sentido de que las buenas propiedades no se heredan en el límite. ¿Sí? Hay que pensar en esas cosas. ¿Listo? Miren esta familia de funciones. Definamos la Fn del ejemplo 3. Esta familia de funciones Fn igual de x igual a x a la n. ¿Sí? Esta familia de funciones. Listo. Definamos esta familia en el intervalo 0, 1. ¿Listo? ¿Cómo es la gráfica de esta familia de funciones? Pues F1 es una recta. ¿Sí? F2 es una parábola. F3 es una función cúbica y así sucesivamente. ¿Cierto? Por aquí está el 1, digamos. Por aquí está el 0, por aquí está otra vez el 1. Y voy a empezar a graficar esa familia de funciones en color azul. Entonces, F1 es Fx igual a x. ¿Sí? F2, ¿qué es? Una recta, una parábola. Y a medida que usted aumente la potencia, esta curva se va ensanchando y se va acercando más al eje X. ¿Sí? Miren, así. A medida que la potencia es mayor, se ensancha más. Aproximándose así, a los ejes. A dos, digamos, rectas. A este de aquí, por este lado se aproxima a este. ¿Listo? Si quieren, miremos la gráfica del libro de Lima. Miren aquí. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, es cierto lo siguiente. Miren, yo le hago una pregunta. Si yo tomo un X que es menor que 1, o sea, positivo pero menor que 1, ¿hacia dónde tiende el siguiente límite? Un X fijo. Pero mayor que 0, menor que 1. ¿Quién me puede decir hacia dónde tiende el límite? Cuando X, perdón, de X a la N, cuando N tiende a infinito.
¿Este límite cuánto da? ¿Quién sabe aquí? Daisy o Eric. En esta condición. Tendería a 0. Debería 0, ¿no? Correcto. ¿Cómo se puede probar eso? ¿Hay alguna forma de probar eso? Nosotros sabemos, ¿cierto?, de nuestra experiencia que cuando un número está entre 0 y 1, lo elevo a la n, eso tiende a 0, sí. Es cierto. Pero ¿alguien se ha pensado cómo se demuestra eso? Bueno, luego pensamos en cómo se demuestra, ¿cierto? Si x es igual a 1, bueno, esto es cierto inclusive cuando x es mayor o igual que 0. Y si x es igual a 1, pues el límite da 1. El límite es 1. Por lo tanto, fíjense que esta familia de funciones que está aquí, converge a esta función, miren. Converge a la función fx, puntualmente, ¿no? Igual a 0, pues, si x está entre 0 y 1. ¿No? Da 0, por esto que acabamos de observar. Y si x es igual, da 1, si x es igual a 1. Entonces lo que pasa es que converge a la siguiente función. Voy a graficarla aquí. Y esa función definida por parte es así. Aquí comienza en 0, se viene así. Y aquí no es continua, da un salto. ¿Sí? Listo, converge a esa función. Y eso es lo que genera ruido, pues. Que una familia de funciones continuas converge a una función que no es continuas. Todas estas funciones son continuas en el compacto 0,1 y convergen puntualmente a una función que es discontinua en ese intervalo, es continua en 1. Aquí hay un salto, miren, discontinuo. Entonces no se heredan las propiedades con esa noción de convergencia. Listo. Bueno, en fin, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Miren este tercer ejemplo que nos da Lin. Una función, las funciones definidas de 0 a 2pi a 0 a 2pi, dadas por fnx igual a coseno de nx. Esta familia de funciones no converge en ninguna función puntualmente, ¿cierto? Porque pues conocemos bien que las funciones seno y coseno oscilan. Y si usted multiplica esto por n, pues eso sigue oscilando, eso no se acerca a nada. ¿Listo? Entonces, necesitamos una noción más fuerte de convergencia, creo yo. Y esa es la denominada convergencia uniforme. ¿Listo? Entonces aquí continuamos el día viernes. Bien, vamos a seguir el libro de Lima. Está en portugués, pero se entiende, ¿cierto? Y si no entienden, me preguntan que yo me conozco algunas palabritas. ¿Sí? Después de haber estado 3 años en Brasil, yo creo que algo sé. Aunque me olvidó el español y no aprendí el portugués, ¿cómo les parece? Pero bueno, ahí vamos. Chao, chao. Chao, profe. Bueno, que estén bien.